Hola mis amigos, Dios los bendiga a ustedes. Y Él es lo que yo pido, que Él abra sus ojos para entenderlo, para que ustedes puedan entender la voluntad de Él para la vida de ustedes, comprender lo que Él quiere de cada uno de nosotros, que eso suceda con usted. Esa es la mayor bendición que nosotros podemos tener. Es más, es el Espíritu Santo, ¿no? Cuando la persona habla y piensa en recibir el Espíritu Santo, los carnales que no entienden nada de Dios, nada de la Biblia, conocen la letra pero no conocen la palabra, conocen la letra pero no tienen espíritu. Ellos no comprenden, no pueden comprender la voluntad de Dios, que es mucho, infinitamente mayor de lo que nuestra limitadísima cabeza o entendimiento es capaz de percibir. Dios, cuando nos da el Espíritu Santo, es justamente para que nosotros comprendamos la palabra de Él. Cuando nosotros promovemos una campaña mundial para que todas las personas reciban el Espíritu Santo, es para que exactamente para que ellas tengan la mente del Señor Jesús y puedan entender la voluntad de Él para sus vidas. Entonces, mi amiga y mi amigo, Dios quiere que usted lo entienda, que usted tenga percepción, capacidad para comprenderlo, porque solo el Espíritu Santo puede revelar para nosotros humanos la voluntad de Dios, nadie más. La teología, el conocimiento bíblico, nada de eso, ni el conocimiento bíblico es capaz de revelar aquello que el Espíritu Santo tiene para revelarnos. Entonces Dios, por ejemplo, usó a Pablo, el apóstol Pablo, que tenía verdadero odio en contra de los cristianos, de los seguidores del Señor Jesús. Dios lo usó para revelar la voluntad de Él para el ser humano, y Pablo fue uno de los principales apóstoles, aunque haya nacido fuera del tiempo, no importa. Dios lo llamó para revelar a Él y Él entonces transmitir para nosotros sus enseñanzas que venían del Espíritu Santo. Entonces, nosotros tenemos la dirección del Espíritu Santo para comprender la palabra de Él, y solo quien tiene el Espíritu Santo puede entender la voluntad de Dios. Solo quien tiene el Espíritu Santo, solo quien recibió el Espíritu Santo, solo quien tiene la mente del Señor Jesús, tiene capacidad para comprender la voluntad de Dios en su vida. Entonces muchas personas hacen muchas preguntas, muchas personas hacen muchos cuestionamientos y no entienden muchas cosas porque no tienen el Espíritu Santo. Porque si lo tuvieran, ellas no serían tan llenas de dudas. Entonces, por ejemplo, una persona me pregunta y dice así: obispo, yo tengo Espíritu Santo. ¿Cómo es que puede una persona que tiene el Espíritu Santo, por ejemplo, tener una enfermedad, ¿Cómo es que puede? El cuerpo nuestro no es del Espíritu Santo. ¿Cómo es que el cuerpo del Espíritu Santo puede estar enfermo? Entonces las personas no entienden. Y yo no voy a explicar aquí para ustedes eso y otras preguntas más, porque si yo intento explicar, van a ser aún más dudas. Entonces es mejor no responder que responder y dejar más lagunas, más fallas, más dudas, porque quien no tiene el Espíritu Santo queda buscando más preguntas, más dudas y más dudas. Usted responde una pregunta y viene con otra, contesta una pregunta y responde otra, y así sucesivamente.
Es como si cavase un hoyo en la arena de la playa, e intentara colocar agua del mar ahí y llenarlo y transferir el agua del mar para aquel hoyo. No, no da. No, no da. Entonces, solo cuando la persona tiene el Espíritu Santo, que ella va a entender aquello que Dios quiere que ella entienda. No todo lo que Dios tiene, no. Los misterios de Dios. Pero va a dar a la persona lo necesario para ella vivir el día a día. Es el pan nuestro de cada día que Jesús nos enseña a nosotros orar y pedir a nuestro Dios, el pan nuestro de cada día. No el pan nuestro de mañana ni después de mañana. Tiene que ser el pan nuestro de cada día. Entonces esas cosas, esos detalles, la persona solamente entiende cuando tiene el Espíritu Santo. Entonces, tal vez usted diga, obispo, entonces ¿por qué nosotros queremos aprender la palabra de Dios? Nosotros queremos saber lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Lo mejor que usted puede hacer primero es recibir el Espíritu Santo, porque si yo lo instruyo a usted con respecto a la Biblia y usted no tiene el Espíritu Santo, no va a adelantar de nada. Todo lo que yo pase para usted no va a resolver, porque solo el Espíritu Santo nos convence, solo el Espíritu Santo nos guía, solo el Espíritu Santo es la mente, el intelecto de Dios. Y fue necesario que Jesús volviera a los cielos, sentarse a la diestra de Dios, a la derecha del Dios Padre, y enviar el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, para que nadie se confunda, sea engañado, siga una doctrina falsa, engañosa, como es o acostumbra ser la mayoría de los creyentes, desgraciadamente, infelizmente. ¿Pero qué podemos hacer? Yo no estoy aquí, por favor, queriendo censurar la fe de nadie. Yo estoy apenas hablando una verdad que muchas veces la persona no sabe. Muchas veces la persona se zambulle en una doctrina que es para el infierno, porque el diablo trabaja más dentro de las iglesias que fuera de ellas. Porque quien ella es del diablo, el diablo no se preocupa con aquellos que ya son de él o que están encima del muro, porque el muro también es de él. El diablo se preocupa con aquellos que ya son de Dios o que están intentando ser de Dios. Están buscando al Señor, y solamente hay una manera de usted librarse de esa voz satánica, de esa voz engañadora que es la voz del infierno, que es la voz del diablo. Es que usted tenga la voz del Espíritu Santo dentro de usted. No hay otra manera. Entonces, mi amiga, mi amigo, el bautismo con Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo, no es una opción, no es un lujo. Yo tengo y usted no tiene. Nada de eso. El bautismo con Espíritu Santo es la garantía, es el sello de garantía, es la marca registrada que usted es de Dios y que el diablo no puede tocar. Él no puede tocar en usted. Y cuando la persona tiene el Espíritu Santo, cuando la persona es dirigida por el Espíritu Santo, ella entiende, ella tiene comprensión, entendimiento. Ella tiene madurez para comprender lo que Dios quiere para ella. Entonces ella no queda buscando dudas, como si fuese una persona intelectual queriendo saber más y más y más y más. No, ella no queda perdiendo el tiempo con dudas, buscando dudas o buscando aguja en el pajar. Ella no pierde tiempo porque ella
oye y obedece la voz del Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a guiarla según la voluntad de Él. Y ahí aquellas preguntas que aquellos endemoniados hacen justamente para intentar la fe o lanzar o sembrar duda o miedo en el corazón de las personas. Aquello es eliminado cuando la persona tiene el Espíritu Santo. Es la garantía del Espíritu Santo. Mi amigo, mi amiga, si yo no tuviera el Espíritu Santo, yo no estaría aquí. Yo no estaría aquí. El apóstol Pablo, que es el apóstol de los gentiles, quiere decir el apóstol de los que no eran judíos, Pablo entonces enseña, llega al punto de decir que quien no tiene el Espíritu Santo no es de Jesús, no pertenece a Dios. Usted puede leer eso allá en Romanos capítulo 8, versículo 9. Quien no tiene el Espíritu de Cristo, ese tal no es de Él. Entonces usted que no tiene el Espíritu del Señor Jesús, no quede satisfecho en su iglesia, en su denominación, o porque usted conoce muy bien la Biblia. No, usted puede conocer la Biblia, pero si usted no tiene el Espíritu de la Biblia, no sirve de nada. No sirve de nada. El diablo conoce bien la Biblia y ni por eso deja de ser diablo. Los demonios conocen bien la Biblia, pero ni por eso dejan de ser demonios. Entonces, conocimientos, llenarse de conocimiento bíblico, no garantiza nada. No garantiza nada. Por el contrario, a veces hasta hace que la persona se orgullose en conocer la Biblia mejor que los otros. Pero si no tiene el Espíritu Santo, no es de Dios. Por ejemplo, apenas a título de ejemplo, nosotros hablamos sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento, él es fundamental para que la persona sea nacida de Dios. Ella tiene que arrepentirse. Si ella no se arrepiente, ella no nace de Dios. Si ella no nace de Dios, ella no va a tener el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuántos creyentes me están oyendo en este momento? Y diciendo así: oiga, yo tengo el don de curar a los enfermos. Yo oré y fulano fue curado. Yo oré y Beltrano fue curado. Entonces esa persona carga consigo el orgullo de haber tenido ese don de orar y que la persona enferma quedar curada. Ella carga con un orgullo. Ahora, otras tienen orgullo de ser profetas, de profetizar. Yo profetizo. Otras tienen aquella alegría enorme de poder mandar al demonio salir. El demonio se somete, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se olvide que Jesús, cuando mandó a los 70 discípulos a predicar, a curar a los enfermos, a liberar a las personas oprimidas, cuando ellos volvieron a Jesús, ellos llegaron llenos de alegría, de gozo. Oiga, los demonios se nos someten. Los demonios se quedan de rodillas. Los demonios, y Jesús dice, alegraos, no porque los demonios se os someten. Alegraos porque vuestros dones, vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Entonces, nosotros vemos ahí que el Espíritu Santo dice claramente con respecto a los frutos del arrepentimiento. La persona arrepentida, ella produce frutos naturalmente, sin fuerza. Y la persona arrepentida es humilde por naturaleza, sumisa. Ella se somete a la palabra de Dios. La persona arrepentida
ella tiene el derecho, el privilegio de ser bautizada con Espíritu Santo. Entonces ella va obviamente a buscar y va a recibir el Espíritu Santo. Pero la persona que no es arrepentida, que no se arrepintió, a veces está en la iglesia hace muchos años. A veces llegó al puesto máximo de la iglesia, es un oficial de la iglesia. Es un pastor, es una pastora, es un obispo, es una obispa. Solo que no pasó por el filtro de arrepentimiento. Ella no nació de nuevo. Para que la persona nazca de nuevo, ella tiene que arrepentirse. Ella tiene que arrepentirse. Sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados. Sin el arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ayer nosotros hablábamos que arrepentimiento no es remordimiento, que es lo que sucede mucho. Muchas personas sienten remordimiento, pero no se arrepintieron. Porque cometieron el pecado, sienten el dolor del pecado, el pesar del pecado, pero vuelvan a cometerlo nuevamente en el día siguiente. Y ella, obviamente, esa persona tiene apenas un remordimiento y no arrepentimiento. Entonces esa persona se engaña. Ella piensa, bueno, yo puedo estar en la iglesia, yo puedo hacer la obra de Dios porque yo me arrepentí. Cuando en la realidad ella quedó triste por el pecado que ella cometió, pero no se arrepintió. Y porque no se arrepintió, ella queda empacando en la iglesia. Ella queda gastando tiempo en la iglesia. Ella queda viendo la caravana pasar, pero ella queda parada en el tiempo. Ella no desenvuelve en su fe. Su salvación no es real, no es verdadera, porque no hubo arrepentimiento. No hubo. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, la persona está en el pecado. Y si la persona está en el pecado, es obvio que ella no tiene nada de Dios. ¿Cómo es que una persona que no se arrepintió va a recibir el Espíritu Santo? ¿Cómo es que una persona que no se arrepintió, que tuvo apenas un remordimiento, va a ser bautizada con Espíritu Santo? No va nunca, porque quien bautiza con Espíritu Santo es el Señor Jesús. Y el Señor Jesús conoce a aquellos que se arrepintieron y a aquellos que apenas sienten remordimiento. Entonces en la iglesia del Señor Jesús, en todas las iglesias, cualquiera que sea la denominación, existen aquellos que son arrepentidos, viven del arrepentimiento, son de Dios, bautizados con Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque se arrepintieron de verdad. Dejaron el pecado. El arrepentimiento envuelve dejar el pecado, odiar el pecado, darle la espalda al pecado. Eso es lo que significa arrepentimiento. Y remordimiento significa disfrutar la tristeza de haber pecado, pero no dejó el pecado. Entonces aquel sentimiento de pecado se mantiene viva dentro de ella y ella continúa siendo del diablo, aún pensando que se arrepintió, porque ella sintió apenas un remordimiento. La Biblia dice así: producid pues frutos de arrepentimiento. Producid frutos de arrepentimiento. Usted puede leer eso allá en Mateo capítulo 3 y versículo 8. Vamos a ver, mire solamente. Juan Bautista, predicando en el desierto de Judea, dice: arrepentíos, porque está próximo el reino de los cielos. Pero predicando en el desierto de Judea, ¿le estaba predicando a quién? ¿Para incrédulos? No, le estaba predicando para el pueblo de Israel, de los descendientes de Abraham. Eran descendientes de Abraham, pero tenían que arrepentirse. Entonces, Juan recibía a muchos que eran bautizados en el río Jordán y ellos confesaban sus pecados.
Ellos confesaban, oiga, yo pequé, yo maté, yo erré, yo pequé, yo prostituí, etcétera, etcétera, etcétera. Y eran bautizados. Entonces producían por causa, no del sentimiento, pero de la conciencia de que eran pecadores, de que necesitaban de perdón, ellos confesaban sus pecados y eran bautizados. Entonces, Juan Bautista dice, para aquellos que eran fariseos y saduceos, que tienen muchos dentro de las iglesias, incluso dentro de la Iglesia Universal, tienen muchos fariseos y saduceos. Aquellos que fingen ser de Dios, tienen apariencia de Dios, apenas por el lado de fuera, por dentro es el propio Satanás. Y dice así, raza de víboras, ¿quién os indujo a huir de la ira venidera? Producid, Juan Bautista hablando para esos saduceos, para esos fariseos, para esos hipócritas. Producid pues frutos de arrepentimiento. Ellos estaban apareciendo como religiosos, pero no como de Dios. Y Juan dice, producid frutos de arrepentimiento. En lugar de usted producir frutos de liberación, de cura, de liberación de las personas, mandar al demonio a irse, en fin, en lugar de usted producir frutos de usted ser una persona de éxito que predique el evangelio, usted tiene que presentar frutos de arrepentimiento. Lo que me trae alegría, mi amiga, mi amigo, mi alegría no es por el trabajo, la grandeza de la obra que Dios me confió, nada de eso. Lo que me trae alegría, la mayor alegría, es cuando yo veo las personas siendo bautizadas con Espíritu Santo, selladas con Espíritu Santo, porque ahora sí, esa persona puede andar sola, porque ella nunca estará sola, porque el Espíritu Santo va a guiarla. Ese es el mayor gozo, ese es el premio que nosotros recibimos, ese es mi salario, y Dios sabe de eso. Lo que yo recibo el Espíritu Santo, yo sé que sin él yo no estaré aquí. Yo sé que esa persona que también recibe el Espíritu Santo, ella va a permanecer hasta el fin, si ella fuere fiel hasta el fin. Entonces, esa es nuestra gloria. Ese es nuestro salario de haber trabajado, luchado, sembrado, y finalmente la persona que realmente se arrepintió, ella reciba el Espíritu Santo y siga el arrepentimiento. Sin arrepentimiento no tiene Espíritu Santo. Entonces, dentro de las iglesias existe mucho de eso. Las personas apenas sintieron y sienten remordimiento, pero que el remordimiento no termina. El remordimiento sale uno y llega a otro, ya vive de pecado en pecado y piensa que aquel pecado de ayer fue olvidado, pero entra otro pecado. Ella comete otro pecado y mañana otro pecado. Ella vive de pecado en pecado porque nunca se arrepintió. Y ahí, ¿cómo es que esa persona va a recibir el Espíritu Santo? Nunca. En cuanto ella no se arrepienta. Y arrepentimiento no es sentimiento. Así como fe no es sentimiento, arrepentimiento tampoco es sentimiento. Arrepentimiento es actitud, determinación, actitud de fe, de coraje, dejar el pecado, abandonar el pecado, odiar el pecado, abandonarlo definitivamente, incluso abandonar a aquellos que viven el pecado, abandonarlos en lugar de quedar disfrutando amistades de personas que viven el pecado. Entonces la persona que realmente es arrepentida, ella jamás va a querer vivir junto o convivir con personas que viven en el pecado. Ahí viene aquella otra pregunta: obispo, pero yo me casé, mi marido vive en el pecado, ¿y ahora qué hago? Naturalmente, usted quiere que le diga, largue a su marido, pero naturalmente yo no voy a decir eso. Yo no voy a hablar lo que usted debe hacer y no lo que debería haber hecho. Yo voy a hablar que sin arrepentimiento no hay salvación, porque no hay perdón de pecado.
Sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y Dios es quien da el arrepentimiento. Y Él da el arrepentimiento a aquellos que verdaderamente quieren servir a Dios, verdaderamente quieren la salvación. Hablé de más. Mañana vamos a continuar en este asunto, tocar en esa herida que ha sido expuesta, que está expuesta, pero está escondida con banditas y que no cura. Esa es la realidad. Nosotros vamos a quitar la curita y mostrar la herida y vamos a continuar hablando de esa herida desgraciada que ha llevado a muchas personas al engaño. Y el diablo le gusta. Al diablo ve que la semilla, la palabra de duda que le plantó, continúa ahí dentro de ella. Porque él dice para ella, ahora usted se arrepintió, mire cómo usted se siente mejor. Usted cometió un pecado, pero que usted se siente aquella emoción, usted siente aquel pesar porque cometió el pecado. Eso no es arrepentimiento, eso es apenas un remordimiento. Y remordimiento no lleva a nadie a la salvación. Dios los bendiga y hasta mañana en el nombre de Jesús.